Bueno, muchachos, vamos a arrancar de una vez. Hoy estoy bastante emocionado y yo creo que Johanner también porque desde hace unos días que veníamos con esta idea de ver este tema entre los dos, como que el ejercicio desde que lo hicimos con doña Miriam así entre dos, como que nos quedó gustando y la idea es que lo volvamos a hacer hacia ahorita. Entonces, hoy me acompaña Johanner. Nos dividimos algunos temas del patrón del éxito. Algunos estarán preguntando, bueno, ¿y qué es eso del patrón del éxito? Pues son los fundamentos para hacer bien el negocio. Es decir, ¿a qué me refiero con hacer bien? No estoy diciendo que lo estamos haciendo mal, sino que como todo tiene un mapa de ruta, este negocio también tiene un mapa de ruta, porque lo ideal es que existan unos pasos para nosotros saber por dónde es que se empieza, qué es lo primero que debo de tener claro yo y los socios que van llegando. No voy a hacer énfasis acá en lo de la eliminación de distractores, porque ustedes ya tienen esta parte muy clara. Quiero hablarles un poquito del patrón del éxito, que es lo que vamos a hablar hoy. Y como les decía ahorita, básicamente para nosotros es el paso a paso de cómo hacer el negocio, ¿no? Es decir, qué es lo primero que yo debo tener en cuenta. ¿Cuál es esa guía, no? Porque es mucho más fácil, no sé si ustedes de pronto han ido de pronto a ciudades un poco más grandes, de pronto han ido a Bogotá, y si les ha tocado conducir o si han ido en carro particular, es mucho más fácil cuando uno abre el teléfono y ahí está el Google Maps o está el Waze, que cuando eso es por señas, ¿no? Cuando eso es preguntando a ver como de un lado para otro. Entonces, eso es lo que queremos mostrarles hoy. Es decir, cuál es el mapa, cuál es el paso a paso para nosotros alcanzar los resultados que deseamos en este negocio. Entonces, Johanne, no sé si quiere aportar algo en lo que es el patrón del éxito, porque usted ya tiene la oportunidad de conocer este tema. No sé si de pronto quieres aportar algo ahí para que arranquemos. No, profesor, yo creo que así está bien para que vamos iniciando con la introducción que usted hizo. Estuvo muy bien, profesor. Listo, Sí, ¿no? Entonces arranquemos teniendo en cuenta de que el tiempo es oro, de pronto nos alargamos unos 15 minuticos, nos perdonan la vida, pero yo sé que este tema va a ser de mucho valor, por si de pronto nos corremos un poquito más del tiempo. Entonces arranquemos sin más preámbulo, muchachos. Y pues acá voy a quedarme un ratico, voy a hacer un poquito más de énfasis, porque normalmente cuando uno llega a este negocio, y hablo de uno, de yo, o por ejemplo, cuando yo llegué a este negocio, no a este, sino a esta industria, a este tipo de negocios, yo quería era que me mostraran qué era lo que tenía que hacer. Es decir, yo no quería que me dijeran eh, que había que soñar o que había que planificar o que había que hacer ciertas cosas, sino que lo que yo esperaba era que me dijeran, bueno, ¿cómo es la fórmula? Es decir, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Y ¿por qué pasa eso? Porque yo vengo de un mundo, yo venía en ese caso del mundo laboral, ¿no? Es decir, si a ti te contratan hoy, mañana te están diciendo qué es lo que tienes que salir a hacer. Pero para mí ese tema de soñar, para mí ese tema de planificación, eso era algo muy nuevo. Es decir, yo no sabía qué era eso. Eso para mí no cabía, ¿no? ¿Por qué les explico esto? Porque si analizamos el mismo ejemplo que estoy poniendo, en la empresa tradicional, el que soñó, el que planificó, el que tuvo la visión, ¿quién es? El dueño de la empresa. Ya los que llegan como colaboradores, ya esa persona o esa organización le dice qué es lo que tiene que hacer. En este negocio que nosotros tenemos, en esta industria en la que nosotros estamos, nosotros tenemos que pensar como el dueño de la empresa. Entonces, el primer paso del patrón del éxito es precisamente el sueño. Y yo sé que acá hemos hablado mucho del por qué, del para qué, de la visión. Y yo espero que todas las personas que estamos acá reunidas esta tarde tengamos lo suficientemente claro por qué arrancamos a hacer un negocio de estos. Es decir, yo creo que ya acá todos tenemos esa tarea resuelta y para mí es el paso más importante del patrón del éxito, este primer paso, porque este es el que cuando de pronto la cosa se ponga un poquito de compleja, cuando de pronto me digan que no, cuando de pronto llegue la frustración, cuando de pronto lleguen los inconvenientes de pronto con mis socios o con algún cliente, esta razón, si es lo suficientemente fuerte, me va a hacer seguir adelante, ¿no? Si no hay una razón para estar, pues nuestro cerebro va a racionalizar y va a decirme voy. Y yo escuchaba un ejemplo muy interesante para edificarles y para ilustrarles un poquito más esto del sueño. Es decir, escuchaba a una persona que sigo mucho porque sus enseñanzas son valiosas y esta persona, antes de fallecer, hacía un negocio similar al de nosotros. Y él pone un ejemplo que a mí me impactó mucho.
él decía que en su momento una vez él tuvo un socio y resulta que este socio llegó una vez a él y le dijo, mira hermano, la verdad voy a dejar el negocio, la verdad es que no voy más, la verdad es que no quiero seguir haciendo el negocio. Entonces él le dice, bueno, y cuéntame, ¿qué te pasó? ¿Por qué vas a dejar de hacer el negocio? Y él le dice, el que se iba a ir, le dice, pues la verdad, en la casa no falta la comida, tengo un techo, yo ya tengo un trabajo que es una fuente de ingresos. Entonces, ¿yo para qué voy a hacer este negocio? Resulta que 2 meses antes, cuando él arrancó a hacer el negocio, él le tocó esta primera parte, este primer punto, y apuntó, tomó tomó notas de cuáles eran las razones por las cuales él iba a arrancar a hacer este negocio, ¿no? Resulta que él le dice, listo, yo sé que te vas a ir, pero primero revisemos algo. Estas fueron las razones por las que tú iniciaste a hacer este negocio. Y acá dice, la razón número 1 es que querías libertad. La razón número 2 es que querías conducir un Mercedes-Benz. La razón número 3 es que querías mucha calidad de tiempo. La razón número 4 es que querías viajar. Él dice, por ningún lado aparece acá que tú entraste a este negocio para comer, porque tú ya comías antes de entrar. Entonces, ¿por qué les hago esa aclaración? Porque si nosotros sabemos por qué estamos haciendo el negocio y si esas personas que están trabajando con nosotros, también nosotros sabemos por qué están haciendo el negocio, cuál es su sueño, cuál es su porqué, pues en esos momentos de turbulencia, pues en esos momentos difíciles, pues vamos a tener como tal la promesa a la mano para decir, mira, Johanner, es que la promesa es esta. Tú ya comías antes de hacer el negocio, la promesa es esta. ¿Y cuál es la promesa? El sueño, el para qué, el por qué. Y acá quiero hacer otro pequeño paréntesis, es el siguiente. Así como nosotros tenemos lo suficientemente claro el por qué hacemos este negocio, que si no lo tenemos aún muy claro, eso no es delito, eso no es malo, que es lo ideal, que a partir de este tema que estamos compartiendo Johanner y yo hoy, pues saquemos un rato de reflexión y digamos, ¿cuál es la verdadera razón por la que yo hago este negocio? Y así como vamos a tener bastante claro cuál es el por qué, vamos a tener claro también otro señor que le vamos a llamar en este caso la pesadilla. ¿Y cómo así que el por qué y la pesadilla? El por qué es lo que quiero, es decir, es lo que sueño, es lo que me moviliza a hacer el negocio. La pesadilla es lo que no quiero, es decir, es lo que también me moviliza a hacer el negocio, pero es lo que quiero dejar de hacer o es a donde no quiero llegar. Y de pronto la pesadilla para muchos de ustedes, como en su momento fue para mí, la pesadilla era tener que quedarme 40 años anclado a un empleo con con una promesa de una pensión que realmente no me movía mucho. Entonces, así como yo debo tener muy claro cuál es el que me moviliza, también debo tener claro cuál es el que me asusta, cuál es el perro que me persigue y me dice, si no lo haces, te vas a quedar acá conmigo, ¿no? Entonces es como para que tengamos los dos claros, el porqué y la pesadilla. Cabe aclarar algo, muchachos, y este de los puntos para mí es de los más importantes, es decir, ¿por qué es de los más importantes? Porque todo se crea 2 veces. Primero lo creamos en la cabeza y después lo creamos en la realidad. Pero si yo no lo creo en la cabeza, pues va a ser muy difícil crear algo en una realidad donde ni siquiera se planificó ni se pensó. Entonces, así los sueños de nosotros sean demasiado altos y de pronto nosotros decimos es que yo sueño en grande, pues yo prefiero que eso pase, muchachos, porque para nosotros llegar a lo alcanzable tenemos que soñar lo inalcanzable. Ejemplo, si ustedes quieren una finca de 2.000 hectáreas, quieren una finca grandísima, o si quieren una finca pequeña, perdón, para explicarlo bien, piensen en una finca gigante, porque van a alcanzar más fácil esa pequeña si la visión está en la grande, ¿no? Porque si nosotros tenemos solamente la visión en una finquita pequeña, lo más seguro es que de pronto tengamos una casa con un jardín más grande. Entonces, yo sé que soñar en grande de pronto no fue una de las clases que vimos en el colegio. Yo sé que nunca recibimos de pronto eh, talleres o algún seminario de cómo soñar, pero recuerden cuando eran niños, ¿no? Es decir, ¿cuáles eran esas cosas que ustedes decían, ven, qué chévere esto, ¿no? Es que yo quiero ir a la NASA o yo quiero ser piloto de avión. Soñemos, pues vale la pena soñar, muchachos.
riesgo más alto que nosotros corremos a la hora de soñar es que esos sueños se cumplan, muchachos. Sabemos que no fuimos educados para soñar desafortunadamente, pero hagámoslo. Y ese sueño y ese por qué, pues debe tener primero un qué, es decir, qué es lo que yo quiero, ejemplo, calidad de tiempo. También debe tener un para qué, es decir, yo qué voy a hacer cuando tenga calidad de tiempo, en qué voy a invertir como tal ese tiempo que me va a quedar libre. Debe tener un cuándo, es decir, a qué tiempo yo estoy programándome para alcanzar esa libertad. Y a partir de eso, diseñar un plan de acción. Porque a veces nosotros tampoco nos ponemos metas, porque hay algo en nosotros que tiene un profundo temor a quedar mal a esas metas. Entonces, como nos da temor alcanzar no alcanzar esas metas, preferimos no planificar. Es decir, al azar, lo que caiga, lo que llegue. Pero desafortunadamente, así no funciona muy bien. Yo debo tener muy claras cuáles son mis metas para generar un plan de acción. Muchachos, cuando alguien tiene un sueño, se le nota. Cuando alguien tiene un porqué, sea en este negocio o sea en otro negocio, esta información que estamos compartiendo hoy sirve para este negocio, sirve para lo que quieran emprender. Cuando hay una razón grande, una razón de peso para hacer algo, se nota. Cuando una persona va por la vida y tiene la visión de que a futuro las cosas serán mejor, se le nota. Y cuando no hay una visión, también se nota, muchachos. Por eso, este para mí es uno de los puntos más importantes, porque si la razón es lo suficientemente fuerte para movilizarnos, muchachos, lo hacemos, lo hacemos. Cuando hay una razón grande, cuando hay un porqué grande, el cómo aparece, cómo hacer las cosas. Bueno, para no quedarme acá, que este tema nos daría una sola charla, avancemos con el segundo punto. Yo comparto este segundo punto y ahorita John Hanner también continúa con otros puntos que va a compartirnos. En este caso son 8 pasos del patrón, tenemos 4 y 4. Yo sigo acá con la parte del compromiso. Primer paso del patrón, el sueño, el por qué, el para qué, las metas. Segundo paso del patrón del éxito, el compromiso. Y yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Con quién debería ser el compromiso acá en este negocio? En el negocio que nosotros tenemos, ¿con quién debe ser el compromiso? Conmigo mismo, Diego. Total. Gracias, Fernando. ¿Con quién más debería ser el compromiso? Con nosotros. Con mi familia. Ah. Con sí. las metas y sueños. Exacto. Entre Carolina y Steven la acaban de complementar. Si de pronto mi sueño es tener más calidad de tiempo con mi familia, pues en este caso el compromiso es con mi familia. Y Steven también lo dice, el compromiso con los sueños, ¿no? Es decir, si ese por qué es tan importante para mí, pues yo debo comprometerme con él, ¿no? Es decir, el compromiso debe ser con nosotros mismos, el compromiso debe ser con el sueño. ¿Alguien por acá nos está escribiendo? Con uno, claro que sí, Mildred, claro que sí, el compromiso es con nosotros. Entonces, compromiso con nosotros, compromiso con el sueño y un tercer compromiso, muchachos, que este ya es más técnico, es el compromiso que ustedes están cumpliendo como tal el día de hoy. El compromiso con la capacitación, el compromiso con la formación, el compromiso con el sistema de una u otra forma, porque estos espacios lo único que hacen es ayudar a fortalecer mi creencia, es decir, mi creencia tanto en el negocio y mi creencia tanto en nosotros mismos, ¿no? Porque cuando uno escucha acá que de personas que han tenido un resultado, cuando uno escucha acá que hay que soñar, cuando uno escucha acá que esto es una oportunidad que puede cambiarnos la vida, pues aumenta la creencia, ¿no? Y la creencia más importante es en nosotros mismos. Yo no puedo pretender creer en un negocio si aún me falta creer un poco en mí, ¿no? Y esto lo he dicho acá varias veces, muchachos. El verdadero negocio de nosotros es subir autoimágenes. Es decir, el verdadero negocio de nosotros es cuando le ayudamos a cambiar el punto de vista que cada persona tiene de sí misma, ¿no? Es decir, cuando sube su autoestima. Porque una persona que mejora su imagen personal, es decir, la misma imagen que él se tiene, es una persona que habla con más propiedad, es una persona que rota servicios, es decir, una persona que está afiliando servicios sin problema, afiliando nuevos clientes sin problema. Entonces, parte del negocio de nosotros es subir autoimágenes. Y el compromiso, como les decía, pues va muy ligado a lo que es el sistema educativo. Cuando hablamos obviamente del compromiso con los sueños, eso desencadena el compromiso con ese plan de acción, ¿no? Porque ya sabemos que a ese sueño le vamos a poner un plan de acción.
Entonces, el compromiso con la tarea. ¿Qué es lo triste, muchachos? Que como lo hablábamos de pronto los que estuvimos esta semana en el conversatorio que tuvimos con don Richard, a veces cuando la inversión no es muy alta, es que es una inversión de 50.000 pesos, el compromiso no es muy alto. Y eso lo hablamos ese día. Es decir, si pertenecer a este negocio, si pertenecer a esta industria no costara 50.000, sino 5 millones de pesos, yo creo que el compromiso se hace aún más grande porque hay 5 millones de pesos en juego. Porque en un principio, como no había un porqué o un sueño muy grande, lo estábamos midiendo era con los 5 millones. Pero yo les pido que se consigan un sueño o un porqué, no de 5, sino de unos 500 millones de pesos, para que exista un compromiso real, para que no sean los 50.000 que pagaron, sino la visión a futuro que tienen. Porque de la calidad del sueño es la calidad del compromiso. Es decir, si el sueño es lo suficientemente fuerte, el compromiso es consecuencia de eso. Cabe aclarar que nosotros también tenemos un compromiso con las personas que nosotros directamente traemos al negocio. Ejemplo, yo tengo acá un compromiso con John Hanner, que se encuentra acá esta tarde, un compromiso con Mónica, y obviamente de ahí hacia abajo John Hanner tiene un compromiso con Fernando, con Carolina, con sus socios. ¿Por qué un compromiso? Porque pues de una u otra forma lo que nosotros nos volvemos es en educadores, en enseñar cuál es el camino que hemos recorrido. Si recién llegamos, pues enseñar lo que nos está enseñando también nuestro patrocinador. A ver, por acá nos dejan un mensajito. A mí me hacía mucha falta esta capacitación, qué bueno, qué bueno, qué bueno, Alejandra, qué bueno. Todo llega en el momento en que estamos preparados. Y así como existe el compromiso. Perdón, ¿alguien habló? No, listo. Así como existe el compromiso de nosotros hacia nuestros hijos en el negocio, pues también existe un compromiso de nosotros hacia la persona que nos trae el negocio. ¿Qué tipo de compromiso? Que si nosotros lo analizamos, la persona que nos trae el negocio invirtió tiempo y va a invertir mucho tiempo en nosotros, porque todos esos espacios de capacitación es inversión, cada llamada de seguimiento que me hacen es inversión, cada mensaje para ver cómo estoy, cómo vamos, es inversión, muchachos. Entonces es un compromiso entre todos también lo que empieza a verse acá. Muchachos, lo triste también en algunos casos, y espero, y obviamente no creo que pase acá, y en un principio, a mí me pasó, lo triste es que a veces nosotros estamos dispuestos, estamos más comprometidos con los sueños ajenos que con los sueños de nosotros mismos. Es decir, desafortunadamente, los que estuvimos de pronto trabajando en el sistema tradicional unos años, uno se empieza a dar cuenta que a veces hace esfuerzos más grandes y compromisos más grandes de pronto en su trabajo que en su propio negocio. Entonces, ahí lo que deberíamos empezar a preguntarnos nosotros es, ¿cuál es la promesa en ambos lados, ¿no? ¿Cuál es la promesa en lo que estoy haciendo y cuál es la promesa en el negocio? Porque así mismo debería ser el compromiso, ¿no? Es decir, sería triste que nosotros estuviéramos más comprometidos con un sueño ajeno que con nuestros propios sueños. Por eso arrancamos con el primer paso del patrón, el sueño, ¿no? Y repito, de la calidad del sueño va a ser la calidad del compromiso y ya le doy entrada para seguir la secuencia de este patrón del éxito con el tercer patrón, el tercer paso, que es hacer la lista en el cual John Hanner, obviamente que viene haciendo un excelente trabajo, pues nos va a hablar también de esta parte. John Hanner, mi hermano, te escuchamos. Bueno, listo. Aquí estoy. Bueno, la lista es lo más importante dentro de las cosas que nosotros podemos hacer en Vive Más, porque es lo que nos va a dar la guía a lo que se viene, por así decirlo. Entonces, esa lista no es una lista de personas que van a entrar al negocio. O sea, quítense de la cabeza que la lista es para que las personas entren a hacer Vive Más o para que sean clientes. No, porque si nosotros vamos de una vez con ese pensamiento, empezamos a limitarnos y como que decimos, este sí entra, este no entra, este sí, este no. Y la lista no es para eso, la lista simplemente es para nosotros vertir sobre ella todas las personas que nosotros conocemos, de las cuales tenemos contacto,
Entonces, esa lista al principio tiene que hacerse con 200 personas, máximo 200 personas, inicia con 200. Ah, que no conozco 200 personas. Bueno, listo, entonces la vas a hacer con 100. Y para hacer esa lista simplemente vas a sentarte y vas a pensar, bueno, yo a quienes conozco, mis amigos, amigos de mis amigos con los que yo pueda contactarme, obviamente, porque no se trata de colocar gente por colocar, sino de poder contactarla en algún momento, y vamos a iniciar con estas personas. Luego, ustedes se preguntarán, bueno, ya hice la lista, y si se me acaba la lista, ¿qué hago? Agregar más personas. ¿Y cómo vamos a hacer para agregar más personas? Que es algo que nosotros constantemente tenemos que estar haciendo. Es simple, conocer a más personas. Esta lista nos tiene que llevar a conocer a más personas. Y ahora viene la otra pregunta, ¿y yo cómo hago para conocer más personas? Es simple también. Tú haces filas en el banco. Bueno, ahora con este tema de la cuarentena es un poquito complicado, ¿no? Pero me imagino que en algún momento ustedes tendrán que ir en su día de pico y cédula al supermercado, y quizá habrá alguien comprando algo o haciendo una fila. No se necesita tanto para poder conocer a una persona, sino simplemente decirle hola, estar dispuesto a hablar con esa persona. Con un hola se abre una conversación. Allí conocerás gente para añadir a tu lista. ¿Te gustan algunas publicaciones en Facebook? ¿Te gustó el comentario de alguien? Podrías enviarle un mensaje diciéndole que te gustó ese comentario o lo que él dijo. Obviamente, vuelvo y les digo, esto no se hace con el fin de agregar a las personas a ViveMás o presentarles nuestros servicios, sino simplemente con el fin de conocer a esa persona, añadirla a la lista y que tu lista de amigos siga creciendo. De eso se trata la lista. Entonces, ese primer punto es simplemente agregar en esta primera etapa 200 personas. Entonces, si ustedes no han hecho su lista, empiecen a hacer su lista. Hay dos cosas que necesitamos saber sobre la lista. Primero, no se limiten, o sea, no digan, sí, yo hago una lista mentalmente. Nosotros a este negocio venimos a ser profesionales. Y si tú estás en una empresa y tu jefe te dice que llames a los clientes, tú no vas a decir, tengo los clientes mentalmente en la cabeza y luego vas a llamarlos, ¿no? Tienes un libreto o tienes una lista de contactos y a partir de esa lista llamas a los clientes. En este negocio venimos a hacer lo mismo y por eso tenemos que tomárnoslo con seriedad y con propiedad, así como decía Diego, con compromiso. Entonces, si tú estás comprometido con tu negocio, no piensas en si es amigo mío o no es amigo mío, no, simplemente lo agregas a la lista. Que es tu mamá, que es tu papá, la agregas a la lista. Es tu primo y lo agregas a la lista. No me cae bien, lo agregas a la lista. Porque no nos vamos a limitar, simplemente nos vamos a ocupar de agregar personas a la lista. Entonces, para iniciar una lista mínimo de 200 personas, sé que aquí todos tienen como mínimo 200 amigos. En Facebook, en Instagram, en WhatsApp, lo conocí en tal parte, sé que podemos hacer esa lista de 200 personas. Entonces, la lista consiste en eso. No en pensar, se lo reitero de nuevo, que vamos a invitarlos o que vamos a hacer que ellos estén en ViveMás. No, para nada. Simplemente con el fin de saber nosotros a quienes conocemos. 200 personas que conozcamos, con las que nos podamos contactar con ellas. Puede que no las tengamos de una vez, pero sí las vamos agregando periódicamente. Y luego, más adelante, les voy a decir qué vamos a hacer con esta lista. Prosiga, profesor. Bueno, el contacto. Esto es lo que vamos a hacer con la lista. Nosotros en el contacto, lo que vamos a hacer es llamar a las personas. Y aquí entre nos les digo que voy a hacerlo también porque
he fallado, me he concentrado en otras cosas y vamos a iniciar algo que se llama Reto 21. ¿Y en qué consiste el Reto 21? Que vamos a empezar a hablar con 5 personas nuevas cada día. Sean amigos antiguos, amigos de Facebook, de Instagram, de donde sea. El hecho es hablar con 5 personas nuevas cada día para empezar a desarrollar esa habilidad. Eso es lo primero. Segundo, en tu lista tú tienes 200 personas, ¿sí? De la lista de contactos que creaste, vamos a hacer algo que se llama 2048 y ojalá estén escribiendo esto porque es supremamente importante. 2048, ¿qué significa? Significa llamar a 20 personas o contactarnos por mensaje con 20 personas en las próximas 48 horas. Esas 20 primeras personas de tu lista las vas a contactar en las próximas 48 horas. Ahora, esto no quiere decir que yo llamé a 20 y ninguno me contestó. Ahí no estás haciendo 2048. Allí no hubo ningún contacto. Tú simplemente llamaste o enviaste un mensaje, pero nunca te contestaron. Eso no es contactar. Contactar es que tú tengas una relación con esta persona. ¿Y qué le vas a decir a esta persona de la lista? Bueno, es simple. Tú no lo vas a llamar con la intención de querer que entre a ViveMás, que sea un socio tuyo o que sea un cliente tuyo. No, para nada lo vas a llamar con esa intención. Inclusive, yo cometí un error, creo que antier, y ofrecí los servicios de forma tan directa que me olvidé que lo primero que uno debe hacer es ganarse la confianza de las personas. Y que si yo estoy contactando a alguien es porque realmente estoy interesado en conversar con esa persona o en saber cómo está. Porque nuestra habilidad dentro de ViveMás tiene que ser unos buenos comunicadores. Y ser un buen comunicador no tiene que ver para nada con hablar demasiado o ser un buen orador. No, ser un buen comunicador tiene que ver con interesarnos genuinamente por la persona y el contacto se trata de eso, de saber qué es lo que quiere esa persona que está en nuestra lista, qué está buscando, cómo está su familia, cómo está el trabajo, ¿será que está buscando trabajo o no? ¿Sí? Entonces, una vez nosotros hayamos hecho ese contacto, tenemos que hacerlo con pasión, ¿sí? Como con alegría, porque realmente nosotros estamos cambiando y estamos felices por contactar a estas personas. A ver, aquí hay bueno, ya, no, creo que no los había visto esos mensajes. Entonces, ese contacto va a ser eso, un contacto genuino en donde nosotros vamos a hablar con las personas como si fuera un amigo común y corriente, porque realmente es tu amigo. Entonces, con esa lista, nosotros lo que vamos a hacer es hablar con ellos, simplemente hablar. Y vuelvo y les digo, no se trata de nosotros, sino de ellos, de lo que ellos están buscando. Entonces, tú estás conversando con él o ella y le dices, no, ¿y cómo va el trabajo? ¿No? Y tú le dices, y él te dice, no, el trabajo va bien, tal cosa, tan. Y listo. Entonces tú lo contactaste y le hablaste así, normalcito. Puede que en la misma llamada o después lo vuelves a llamar. Hola, fulanito de tal, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? No, tan. Y entonces, como tú lo tienes en la lista, ahora sí tú le vas a hacer la invitación. No sé si habrá algún punto más adelante de la invitación, pero luego tú lo que vas a hacer es a invitarlo y vas a liberarlo. Suena raro, pero lo invitarás y lo liberarás. Porque el fin de ese contacto nuevamente, puede que lo hagas en la primera llamada o en la segunda llamada o en el primer mensaje, bueno, ya tú miras cuando lo haces. El fin de ese contacto es mostrarle a la persona lo que tú estás haciendo. Escucha bien, mostrarle, que él lo vea, que él sepa que tú lo estás haciendo. Pero no lo vas a hacer con el fin de que él ingrese a ViveMás, o sea, de que él sea tu socio. Porque nosotros solo vamos a firmar personas que realmente quieran trabajar. Entonces, por eso, si él está buscando trabajar, tú le sigues haciendo el seguimiento.
Si no lo está buscando, o sea, si no está buscando la oportunidad de ninguna manera, es como tratar de venderle a alguien que en ningún momento te dijo que quería comprar eso. Todas las personas que están en mi organización hoy, digamos, eh, Fernando, Carolina, Martica, es porque ellos tomaron la decisión consciente de que ellos querían trabajar en Vive Más, de que querían educarse, de que querían hacer algo nuevo. Ten en cuenta que Vive Más es una oportunidad. O sea, Vive Más es la compañía que a ti te está permitiendo, primero, educarte como persona y segundo, tener ingresos, que estás obteniendo un ingreso residual y que poco a poco vas a ir en camino hacia tu libertad. Ten en cuenta que cuando tú contactas a alguien, eso es Vive Más. Entonces no contactes tratando de obligar a alguien a ser libre. No se puede obligar a nadie a ser libre o a que sueñe o a que se inspire. Entonces tú debes ser consciente de eso y saber que hay gente que está preparada para decir, hey, yo quiero hacerlo, y gente que no. Entonces ese contacto debe ser un contacto genuino, un contacto natural, un contacto apasionado, un contacto que inspire confianza. Y cuando la gente te pregunte, no, hey, ¿y tú qué haces? Entonces tú le vas a decir, no, estoy trabajando en una compañía de liderazgo y servicios. Bueno, ya tú inventarás qué le dice a la persona. Y si la persona te dice, cuéntame más, o sea, está mostrando interés en ese contacto, programas una reunión. ¿Sabes por qué programas una reunión luego? Porque tú no llamaste para hablar sobre tu negocio. Tú llamaste para hablar sobre la persona. Y si él quiere saber más, programas otra reunión y hablas con él. Y ahí sí le presentas el negocio. No contactes tratando de invitar a alguien que no sabe a lo que viene. O sea, no le digas, métete a esta capacitación el miércoles sin que la persona sepa que esa es una presentación de oportunidad de negocio. No contactamos para eso. Por eso hay tanta incredibilidad en compañías como esta, porque nos hemos basado en artimañas, en mentiras, para hacer que las personas lleguen. A mí me pasó una vez un amigo, John Hanner, hace tiempo no nos vemos, no sé qué, tomémonos un café. Me acuerdo que fue en el Centro Comercial Bolívar, acá en Armenia. Fuimos, nos tomamos el café. Bueno, no nos tomamos el café prácticamente. Sí era a un contacto de café, pero adivinen qué. Cuando lo encontré, había 2 personas más con él, o sea, él y otros 2 más, que ni siquiera yo sabía que iban a estar allí y me estaban presentando un plan sobre Gana Excel. Y no digo que esta compañía sea mala, pero yo en ese momento, yo no estaba buscando estar en Gana Excel, ni estaba buscando una red de mercadeo, ni mi amigo en algún momento me dijo que eso tenía que ver con trabajo. Por favor, no hagamos esto. El contacto no es para nada de eso. El contacto únicamente se hace por interés genuino sobre la persona que tenemos enfrente, porque queremos saber cómo está esa persona y porque nosotros podemos aportarle algo bueno a esa persona. Entonces, ya para ir cerrando aquí, darle paso a Diego. Reitero, se contacta con pasión, se busca inspirar. Para nada contactamos con el fin de que la gente entre a nuestro negocio. Si la persona muestra interés en querer saber más, le enseñamos, mas no estamos obligando a que la persona ingrese a Vive Más. Simplemente queremos, así como lo hace un amigo, mostrarle en qué estás trabajando. En eso consiste el contacto. Bueno, profesor, ahí ya le doy paso a usted. Profesor, muchas gracias por compartirnos, por darnos su aporte. Y estaba pensando ahorita que él nos compartía el tema de que John Handler tiene toda la autoridad moral para compartirnos este tema. ¿Por qué? Porque yo le admiro mucho algo, y es que el contacto en frío de John Hanner es admirable. Es decir, lo que él nos estaba hablando ahorita de que nosotros debemos ir conociendo personas y en un principio entablar una relación y ya después revisar si esa persona está buscando una oportunidad para nosotros mostrársela. Los que han tenido la oportunidad de compartir con John Hanner
si estamos con él en un restaurante, si estamos con él en un supermercado, es una persona que con mucha facilidad entabla una conversación. Y yo creo que por eso elegimos los puntos, cada uno acorde a nosotros, ¿no? Y obviamente tiene la autoridad moral para hablarnos de cómo crear relaciones y cómo ir alimentando esa lista. Entonces, muchachos, venimos en este orden, ¿no? Arrancamos con el primer paso del patrón, que es el sueño. Hablamos del compromiso, hablamos de la lista que Johanna nos habló ahorita y hablamos de contacto. Es decir, todo tiene una secuencia. Posteriormente, pues a lo que nos hablaba Johanna ahorita, que es la parte de la lista y el contacto, pues cabe aclarar algo y Johanna también nos lo estaba explicando ahorita. Cuando yo contacto a alguien, no es para presentarle el negocio de una. Es decir, sería muy triste lo que le pasó a John Hanner, que lo contactó un amigo que de pronto hace tiempo no le hablaba, y de una le pidió matrimonio. Es decir, de una lo puso a tomar café y era porque ya le iba a presentar todo el plan y me dio risa ahorita que John Hanner, porque me imaginé esa escena, él llegando, como cuando uno le hacen una emboscada que llegan y ya hay 3 personas. Eso no es nada agradable, muchachos, para que nosotros no vayamos a hacer eso. Y a mí me ha pasado también. Ya uno como que cuando le hacen la invitación, uno ya sabe a qué es. Entre más natural posible sea el contacto que nosotros tenemos con nuestros familiares o amigos, mejor. Porque uno ya siente cuando ya es un guión muy elaborado, uno siente que lo están llamando a un call center. Es decir, uno dice, pero mi amigo, ¿qué le pasó? ¿Está trabajando en un call center o algo? No, muy natural, muy natural. Por eso cabe mucho el ejemplo que Johanna nos hablaba ahorita. Listo, después de ese contacto, el objetivo como tal del contacto es agendar la presentación. No se esfuercen por presentar o contar todo el negocio por teléfono. Esa es la última opción. La idea es que en el primer contacto solamente se genere una expectativa para posteriormente hacer la presentación. Edifiquemos este espacio. Por atrás había una frase que me gustaba mucho, no sé si la alcanzaron a ver, que decía que nos separáramos emocionalmente del resultado. ¿Y qué es eso de separarnos emocionalmente del resultado? No es más que tener la conciencia de decir, si doy el plan y arranca a hacer el negocio conmigo, genial. Pero tampoco me emociono tanto que se me olvida que tengo que seguir contactando y me enfoco solamente en esa persona. Es decir, genial, vamos a trabajar, pero yo sigo. Pero que si yo hago la presentación y me dice que no, genial, muchas gracias por serme sincero y no tenerme en un seguimiento de 2 o 3 meses, porque no sé ustedes, pero al principio yo cometía el error de tener personas en seguimiento 2 y 3 meses, y de pronto sí, aún le faltaba para tomar la decisión, pero ya eso no es seguimiento, eso ya se vuelve persecución. Yo creo que es mejor cuando alguien te dice de una, mira, en este momento no estoy preparado, y uno dice, genial, genial, muchas gracias por serme sincero. Conoces personas que de pronto yo pueda hablar con ellos y esa es otra forma de alimentar esa lista también, ¿no? Hablando de presentación, muchachos, ya para entrar en materia en esta parte, leí ahorita, hace un rato también estaba estudiando para fortalecer como tal el tema que iba a compartirles. Leí algo interesante y decía que nosotros debemos empezar siendo el mensajero, más no el mensaje. Y yo creo que sutilmente esto lo tocó John Hanner ahorita. Es decir, en un principio, yo lo único que hago es trasladar el mensaje. Más no, yo soy el mensaje. Porque en un principio de pronto aún no tengo mucho testimonio que mostrar. Pero yo sí puedo llevar el mensaje de otros testimonios. Yo sí puedo trasladar de pronto cuáles fueron las cosas que para mí fueron importantes de por qué hago este negocio. Y acá en la presentación, muchachos, hay algo bastante importante y es la primera impresión. Yo sé que ya hemos hablado de pronto de esto en otros espacios, pero la primera impresión es bastante importante y define mucho si esa persona se abre más y está más interesada o si esa persona llega con un prejuicio a la presentación con nosotros. ¿A qué me refiero de que el primer contacto es importante? A que debemos ser muy cautelosos con las palabras que vamos a utilizar para hacer esa presentación. Yo sé que acá hemos hablado de múltiples opciones de cómo nombrar nuestro negocio, pero hay unas que nosotros ya hemos hablado acá que debemos evitar en el primer contacto. Yo les soy muy sincero, muchachos. Si yo no conociera
este negocio si yo no conociera la industria de la previsión exequial y de los seguros? Y a mí alguien me llama y me dice, ojo, imaginémonos antes de conocer todo esto de Vive Más, antes de conocer Jardines de Renacer, antes de conocer de que esta industria de previsión y seguros es gigante. Imaginémonos que un día nos hubiera llamado un amigo y nos dice, ¿qué Hernando? Vamos a hacer un multinivel de funeraria. ¿Ustedes cómo se hubieran sentido? ¿Realmente eso es atractivo? Es decir, si a mí me dicen vamos a hacer un multinivel de funeraria, muchachos, en el primer contacto yo debo evitar ciertas palabras. Y una de esas palabras que debo evitar es precisamente funeraria. ¿Por qué? Porque para nosotros el término ha ido cambiando y el filtro mental se ha ido modificando. Pero yo tengo que ser empático y tengo que pensar cuál es el significado de funeraria para el otro. Es decir, ¿será que él se anima cuando yo le digo la palabra funeraria? Entonces, en un principio, a la hora de presentar, tenemos que ser muy cautelosos con las palabras que utilizamos. Yo sé que acá ya hemos hablado de opciones y yo prefiero cuando alguien dice, no, mira, yo pertenezco a una compañía que tiene un sistema de referidos de servicios de primera necesidad, porque pues obviamente es casi lo mismo, pues recomendar servicios exequiales, pero se dicen otras palabras para que la persona no rebote de inmediato, ¿no? Tenemos que tener muy en cuenta que las personas tienen prejuicio a palabras como multinivel, a palabras como funeraria, entonces nosotros sutilmente en ese primer contacto tenemos que saber decir bien las cosas. Muchachos, y esto no es más que un negocio de comunicación. Si nosotros nos especializamos en aprender a comunicar bien este negocio, el sistema se va a encargar de hacer crecer mi negocio. Es decir, si nosotros fuéramos o si nosotros nos volvemos muy hábiles en comunicar para que una persona llegue al espacio del lunes o al espacio del miércoles, el negocio empieza a crecer. Es decir, esto es un negocio de comunicación. ¿Cuál es la habilidad que yo tengo que ir desarrollando para volverme persuasivo? Para decirle a la persona, mira, estamos en una empresa que tiene un sistema de marketing de afiliados y nosotros podemos generar ingresos desde casa con algo que ya venimos haciendo. De una u otra forma es marketing, ¿no? De una u otra forma es mercadeo. Y es algo que nosotros debemos tener muy claro, que las personas van a estar muy atentas a cuáles son las palabras, a qué es lo que nosotros les vamos a decir a la hora de presentar el negocio. Y queda claro algo, muchachos, y yo creo que eso es lo bonito de un negocio como el de nosotros y por el sistema educativo, es decir, por todos estos temas que venimos tocando, no solamente por estas capacitaciones que son más enfocadas ya a hacer el negocio, sino a las otras capacitaciones que hemos venido recibiendo de parte de Jonathan, de parte de Johannes, de Hernando, de doña Miriam, de las personas que nos comparten esa información. Y es que la buena comunicación parte de la autoconfianza. Es decir, nosotros empezamos a mejorar la comunicación cuando empezamos más a confiar en nosotros también. Porque en el momento que empezamos a confiar más en nosotros, empezamos a confiar más en la empresa, empezamos a confiar más en el negocio que estamos haciendo. La buena comunicación parte de la confianza que tengamos en nosotros mismos. Y en un principio, yo sé que va a ser muy difícil presentar el negocio. Le hablo a una persona que en un principio le costaba mucho ir a hablar con las personas y mucho menos con una persona que no conocía. A hoy se los digo acá abiertamente, me es más fácil contactar o hablar, presentarle a un desconocido que a una persona que ya me conoce hace un tiempo. Porque una persona que ya se crea un juicio, es decir, una persona que de pronto estuvo hace un tiempo y solamente vio lo que fueron los inicios, hay algo en su cerebro que se queda con lo que fue y le cuesta ver lo que es ahorita. Pero cuando nosotros llegamos a una persona que no conoce en lo absoluto nuestro negocio, para mí es mucho mejor porque el juicio es neutro. Ya es mi labor edificarle y crearle un juicio positivo. Muchachos, presentar no es más que aprender a comunicar bien. Como decía Johanner ahorita, lo comparto 100%, no es hablar y hablar y hablar. De pronto las personas que llegan a este negocio y dicen, pero ese Johanner y ese Diego, ¿cómo hablan? No se estresen, que este negocio es de buena comunicación y buena comunicación no siempre significa hablar más. A veces son unas pocas cosas bien dichas. A veces yo prefiero el que dice,
nosotros, ¿no? Soy un negocio de comercio electrónico donde tengo una tienda virtual y a través de esa tienda virtual refiero unos servicios que son de primera necesidad y lo interesante de esos servicios es que los refiero una vez y yo cobro mes a mes. Es decir, algo un poquito más concreto, algo más claro. Entonces, no significa que ser buen comunicador es hablar y hablar y hablar. Es saber decir las cosas en el momento adecuado, muchachos. Hoy solamente estamos dando un pequeño bosquejo de cada uno de los puntos, pero después podríamos tener capacitaciones especializadas en cada uno de los pasos del patrón. Entonces, muchachos, las ventas dependen de la actitud del vendedor, no de la actitud del prospecto. En mi cabeza, yo antes de hablar con la persona, ya me lo imagino firmando como nuevo socio o ya me imagino las objeciones que él me va a poner. Es mejor imaginar los que está firmando, ¿no? Le doy entonces entrada a John Hanner, que nos va a hablar de la parte de seguimiento. Tenía apagado el micrófono. Suele pasar, tranquilo. Bueno, una vez a la persona se le haya presentado el negocio, hay algo muy importante que preguntarles. Y ustedes le van a preguntar de 1 a 10, ¿qué tan interesado estás? O qué número eres. Siendo 1, definitivamente no estoy interesado y siendo 10, estoy muy interesado. Si la persona dice 5 o 6, posiblemente no esté tan interesado en el negocio. Ya si dice un 7 o un 8 o un 9, y quizás hasta el 6, tú le preguntas, bueno, ¿y qué puedo hacer para que sea 10? ¿O por qué no estás interesado en un nivel 10? Esto se hace para saber si la información que brindamos a la persona fue de interés, primero. Entonces, una vez habiendo dicho esto, nosotros vamos a definir 2 seguimientos. Va de esas personas, el que te dice que no, que definitivamente no está interesado, se va a convertir en un cliente potencial. Entonces, por eso es que el contacto y el seguimiento van muy de la mano. Porque cuando tú haces el contacto y la persona toma la presentación de oportunidad de negocio, que en este caso nosotros las estamos haciendo virtuales, tú te vas a dar cuenta en esa presentación si la persona está interesada más bien en servicios o si está interesada en ser socio. Entonces, esos son los 2 tipos de seguimiento: seguimiento de servicio y seguimiento de socio. Al que es socio, inmediatamente empezamos a conectarlo con educación. Aquí está Fernando, aquí está Martica, aquí está Carolina. Ellos pueden dar fe que lo que yo he estado haciendo con ellos es educarlo. Hay esta capacitación virtual, tengo este video, hay esta información, están estos audios, estoy escuchando esto, quiero que tú lo escuches. Empezamos a conectarlos en ese sistema educativo para que poco a poco ellos vayan entendiendo, bueno, ¿y eso de qué se trata? En ese seguimiento nosotros empezamos a mostrarles lo que es un poquito, no mucho, lo que es el plan de compensación, porque las personas que vienen de afuera no entienden tanto cómo así que plan de compensación, qué ingresos residuales, lo vamos explicando poco a poco. Y el seguimiento para quien es cliente es un seguimiento ya como que mucho más directo. Obviamente seguimos hablando con la persona y le decimos, tengo este servicio. Por ejemplo, yo conocí a alguien en Instagram. Me dijo, mira, yo casi no estoy conectado tanto en Instagram, este es mi WhatsApp. Empecé a hablar por WhatsApp con él. Le dije, como yo sé que él está interesado en temas de crecimiento personal, todos los lunes los estoy invitando a los de crecimiento personal. Yo le he dicho, quiero trabajar contigo, me parece que eres una persona inteligente, tal, pero él nunca me ha dicho, sí, hagámoslo, o de qué se trata, ni me ha preguntado. Entonces, como no he notado el interés de seguir más allá, yo lo sigo invitando a lo que a él le gusta, que son las capacitaciones de los lunes, pero ya le dije, mi hermano, yo estoy ofreciendo unos servicios, quiero practicar cómo hacerlo, realmente es genuino porque quiero practicar y quiero brindarte los servicios o decirte los servicios que tengo para que tú me digas qué piensas de los servicios, si compras o no compras. Allí ya le estoy ofreciendo los servicios y eso es seguimiento.
Ese es uno sutil, pero puede haber uno mucho más directo. Y en ese seguimiento, recuerden que lo principal es ganarse la confianza de las personas. Se lo está diciendo alguien que ya fue muy directo y que quizás perdió un cliente. Lo principal es ganarnos la confianza de la persona, saber atacar la necesidad de la persona, porque cuando nosotros atacamos la necesidad, o sea, vamos más allá de simplemente un vendedor. Nosotros para nada aquí queremos ser ese vendedor típico. No, nosotros somos unos solucionadores de problemas. Entonces, en ese seguimiento vamos a solucionar el problema que tiene esa persona. Mi hermano, ¿cómo vas? ¿Y cómo te sientes? Y tal cosa. Y entonces buscas cuál es la necesidad y ofreces los servicios para solucionar esa necesidad. Entonces, repito, del seguimiento surgen dos tipos de personas. Número uno, cliente. Número dos, socios. Ahora, hay gente que te va a decir que quiere ser tu socio y tú le sigues enviando información, pero le envías y es un desgaste porque nunca dice, sí, pago los 50,000, ni dónde firmo, nunca dice eso. Entonces, velo llevando al cierre. Lo vas probando y le dices, bueno, mi hermano, ya te he compartido esta información, ya te he dicho esto, no puedo compartirte más tipo de información, sino hasta aquí. Sigues con las capacitaciones de los lunes, esos espacios son tuyos, mi hermano, bien puedas, pero yo quiero saber si tú realmente estás interesado, porque me estoy desgastando y te estoy enviando información y tú no me has dicho nada ni me has preguntado nada. O sea, tú también tienes que tener la capacidad de decirle a la gente que no, o de indagar a ver si es que realmente está interesado, porque hay gente que puede decir, yo me siento un nivel 10, pero es por pena a decirte que es 1. Hay gente así, hay personas que tienen miedo a decir que no, y es válido. Nosotros aquí venimos a liberar a las personas de esa carga. Le envías una información y no la revisa. Entonces son indicadores que te van diciendo, hey, cuidado con esta persona porque quizás te está engañando y tiene pena porque es tu amigo del alma, porque te aprecia mucho, tiene pena de decirte que no. Y se siente más bien es como forzado a mirar la información que tú le envías. Entonces, ya para resumir esta parte de seguimiento clientes, mucho más directo, puede haber uno sutil. Recuerda, primero, ganarse la confianza. Seguimiento socios, envíale audios, envíale videos y velo acompañando al cierre. Si ves que dijo que sí y se demora mucho en pagar, síguele enviando contenido, pero no te desgastes tanto. O sea, suéltalo, déjalo que sea cuando él quiera. A mí me decían, me demoro 1 mes en pagar, me demoro 2 meses en pagar. Yo le digo, esos 2 meses que te demoras en pagar son 2 meses que tardas en iniciar tu propio negocio mientras sigues trabajando en el lugar donde estás trabajando. Y hey, aquí no vinimos a criticar a nadie que trabaje, pero si una persona trabaja tanto para enriquecer a otro, debería trabajar más para enriquecerse a sí mismo. Entonces, pues ya dejo seguimiento hasta allí para que Diego continúe. Listo, Johanner. Muchas gracias, hermano, por apoyarnos en la parte de seguimiento. Y Johanner tocó un seguimiento importante, que es el seguimiento a clientes. Porque a veces damos por hecho de que si un cliente ya está afiliado, pues solamente con el seguimiento que se le hace mes a mes para recordarle su pago basta. Yo creo que no. Yo creo que no, porque si algo nos ha mostrado estos últimos días es que esos clientes que ya tenemos con un buen seguimiento son unos muy buenos prospectos para que sean socios. Es decir, esa es una primera base que nosotros debemos trabajar, nuestros propios clientes. Dentro de esos clientes hay personas que de pronto ni saben que si nos recomiendan, esa cuota puede empezar a disminuir o dejar de pagar. Entonces, qué bueno que Johanny toca la parte del seguimiento a clientes, porque es un mercado también que nosotros podemos atacar, los que de pronto ya tienen una base de clientes interesante. En ese orden de ideas, muchachos, estamos hablando de que arrancamos con el sueño, es el primer patrón, arrancamos con el compromiso, arrancamos con la lista, arrancamos con el contacto, seguimos con la presentación, estamos hablando de seguimiento
Y ahorita entramos a un punto importante, ya para ir tocando los dos últimos puntos de los 8 pasos del patrón, que acá, repito, los tocamos muy por encima, pero estos son temas en los que podríamos profundizar mucho, pero al menos que ustedes tengan allá en su casa el mapa dibujado, que digan, listo, tengo un socio nuevo, ¿qué es lo primero que debo hacer? Que me diga o yo debo ayudarle a identificar cuál es su sueño, cuál es su para qué, cuál es su razón. Y entrando acá en materia, en lo que es verificar el progreso, básicamente, ¿qué es verificar el progreso, muchachos? Pues revisar que todos esos pasos que yo vengo haciendo, ¿cómo van? Es decir, ¿será que debo hacer alguna modificación? ¿Será que si yo dije que necesitaba esa finca en 3 años, ¿será que sí estoy haciendo los suficientes contactos para alcanzar esa meta que me puse, ¿no? Porque continuando con lo que les hablaba ahorita de que a veces nos da cierto temor de ponernos metas por no alcanzarlas, a veces tampoco verificamos mucho nuestro progreso, ¿no? No sé si de pronto ustedes han hecho el ejercicio de al finalizar cada año en el mes de enero, revisar cómo fue el año exactamente anterior. Es decir, qué hubo nuevo, qué pasó, cuál fue el crecimiento que tuve. Y acá voy a sacar un ejemplo de algo muy interesante que escuché en enero precisamente. Estaba yo en la oficina de Jardines de Renacer acá en Pereira, estaba acá en Maraya, y sucedió algo muy interesante que cabe mucho con esto de verificar el progreso. Estaba yo allí y estaba hablando con Richard Restrepo, estaba hablando con don Richard. Resulta que don Richard para diciembre más o menos, pues él cambió de vehículo, se compró una camioneta Mercedes-Benz y estábamos hablando precisamente del tema y había un compañero ahí con nosotros y él le dice, uy, don Richard, qué bien, felicitaciones, cerró muy bien el año. Y don Richard sutilmente le dice, sí, yo cerré muy bien el año. La pregunta que deberías hacerte tú es, ¿cómo cerraste tu año? Es decir, ¿y a ti cómo te fue? Porque nosotros pocas veces, porque a mí me pasaba antes de empezar a entender estos puntos, uno se siente y dice, listo, ¿cómo están los resultados? Es decir, ¿cómo está la cosecha? ¿Realmente hay algo que cosechar o realmente es que nunca sembré nada y por eso ahorita no hay nada que cosechar? Verificar el progreso no es más que revisar que los pasos anteriores se están haciendo bien, porque yo no puedo decir que si no coseché de pronto lo que esperaba cosechar, voy a cambiar la meta. La meta va a ser la misma, muchachos. Y si la meta ustedes la cambian cada rato es porque realmente no es una meta que lo mueva lo suficiente. No es un sueño real. El sueño siempre va a ser el mismo. Lo que se modifica a través de la verificación del progreso es el plan de acción. Si yo veo que no me va a tardar 3 años, sino 6 años, pues yo puedo doblar la cantidad de contactos para que el tiempo se acorte, perdón. Hay algo maravilloso que se llama ley de promedios, muchachos, y eso lo vamos a entender de a poco acá. ¿Qué es ley de promedios? Pues ir identificando con cuántas personas yo hablo para que uno se haga cliente, con cuántas personas yo hablo para que uno se haga socio. Y cuando nosotros identifiquemos esos números, ya podemos trasladar cualquier sueño, cualquier meta a plan de acción, porque lo podemos volver personas, muchachos. Y hablando de verificar el progreso y para ir cerrando ahí, para darle entrada a John Hanner con el último punto, hay una frase que me gusta mucho, es una frase que cabe mucho acá, y dice que hay un señor que llamaba Luis Costa, que ya falleció, y él decía que la definición de éxito para él, es decir, no sé ustedes cuál es su definición de éxito, pero esta a mí me gustó muchísimo. Él alejaba la definición de éxito a tener propiedades materiales, a tener mucho dinero, sino que lo definía de la siguiente forma. Él decía, para mí el éxito es la realización progresiva de un sueño. Es decir, mientras yo volteo a ver hacia atrás y hay avance, estoy en un camino de éxito. Si yo recuerdo el año anterior y este es mucho mejor a lo que fue el año anterior, es decir, estoy en mejora constante, estoy dando pequeños pasos, es porque mi progreso está bien, ¿no? Sería triste ver que de pronto las cosas van hacia atrás. La idea es que nosotros verifiquemos el progreso para saber que estamos haciendo las cosas bien y si no ajustar el plan, pero la meta sigue siendo la misma. Repito esa definición de éxito que me gusta mucho. Él dice, el éxito es la realización progresiva de un sueño. Cuando uno siente que está llevando a cabo su propósito, puede llamarse exitoso.
porque realmente sabe para dónde va también, muchachos. Bueno, termino acá con la parte de verificar el progreso. Le doy la entrada a John Hanner con uno de los puntos también más relevantes de estos 8 pasos del patrón. Y acá los dejo entonces con John Hanner con el último punto, que en este caso es enseñar, es decir, la duplicación. Bueno, ya estamos finalizando y antes de continuar quería preguntarles pues, cómo van hasta allí, qué les ha parecido la información, tienen sueños, están despiertos, cuéntenme, ¿cómo van? ¿Están vivos? ¿Ya se durmieron? A veces la información es un poquito densa. ¿Cómo vamos hasta allí antes de continuar? Quiero escucharlos. Vamos bien, no nos hemos dormido. Bien. No, dormidos tampoco, para nada. Muy bien, muchas gracias. Importantísima toda las enseñanzas, los pasos a seguir. No tengo sueño yo. Excelente, excelente. Me alegra mucho y a Alex le creo porque creo que el hombre está por allá en España y allá sí está tarde. Bueno, listo. Me alegró escucharlo, saber que estamos activos y que todavía continuamos aquí. Este paso es muy importante porque tiene que ver con que lo que nosotros hacemos sea replicable. ¿Qué es replicar? O sea, por ejemplo, que todo lo que yo hoy estoy diciendo aquí, obviamente no tal cual, Carolina puede decirlo mañana a su organización, porque yo se lo enseñé. Que Martica puede hacerlo porque yo se lo enseñé. O sea, yo tengo que preocuparme por hacer que mis socios sean buenos socios. Obviamente no podemos obligar a nadie a educarse, ¿no? Pero es brindar educación. Y antes de eso hay algo mucho más importante. Y es una pregunta que quiero hacerles. No espero una respuesta, pero ojalá la escriban y se pregunten qué tipo de socios quieren tener. ¿Yo qué tipo de socio quiero tener? Y escribe tu socio ideal. Eso es algo que te dejo para que lo hagas realmente vale la pena. ¿Sabes por qué? Porque esa descripción de tu socio ideal no es más que una descripción de ti mismo, de lo que tú no eres. Cuando tú describes tu socio ideal, tienes que empezar a evaluarte. Bueno, John Hanner, Diego Fernando, Hernando, Doña Miriam, yo soy como el socio ideal que quiero firmar, como el socio ideal que quiero tener dentro de mi organización, ese socio empoderado que tiene una cantidad de clientes increíbles, que inspira, que es un líder dentro del negocio, que se educa, que enseña a otros a educarse. Yo soy ese socio ideal. Hay que hacernos esa pregunta y ser coherentes. Mi hermano una vez me dijo, yo tengo un hermano que juega fútbol en Portugal. Bueno, jugaba ahora con esta temporada, el hombre no ha podido seguir su profesión. Y me dijo, lo que pasa es que hay muchas personas que son como el técnico. Y yo no quiero que ninguno de mis socios sea como el técnico. ¿Y cómo así que como el técnico? Sí, continúa mi hermano, me dice, el técnico siempre te dice cómo jugar el partido, pero él no juega el partido. Y yo me he comprometido, y se lo digo hoy a todos ustedes aquí, a jugar el partido. No solo a decirle, hey, tienes que hacer estas y estas cosas. No, sino a que ellos me vean haciéndolo, a que ellos me vean trabajando. ¿Sí? Yo constantemente estoy contactando personas para que sean mis socios. Contacto muy poco para clientes y se lo he dicho a Diego Fernando. ¿Yo cómo voy a enseñarle a mis socios a que contacten clientes si yo no contacto clientes? Entonces empecé a contactar para tener más clientes. Porque tengo que enseñar, tengo que ser replicable. No se trata solo de lo que nos gusta a nosotros. Tenemos que empezar a pensar que debajo de nosotros, a nuestro alrededor, hay toda una organización que nos está viendo y mira que tú eres un líder y eres un modelo a seguir. Si se trata solo de lo que te gusta, entonces ¿qué tipo de líder eres? Porque no todo el tiempo lo que te toque que hacer te va a gustar. Entonces aquí lo más importante sobre el enseñar es que tienes que trabajar sobre ti mismo como nunca para poder ser ese socio ideal que planteaste en algún momento. De eso se trata de enseñar. Como tú viviste la experiencia, como tú la sudaste, como estuviste allí al frente
de las balas, guerreando, que te dijeran que no, que te dijeran que sí, sabrás qué se siente y sabrás cómo enseñarle a los demás. Pero si tú no trabajas sobre ti, si no tomas acción, ¿de qué vas a enseñar? Dime qué vas a enseñar. Porque es que no vas a tener nada que enseñar simplemente porque no tienes la práctica. En este negocio se consiguen los resultados es practicando, equivocándose, preguntándome a mí, por ejemplo, si Martica, si Fernando, si Carolina tienen algún problema, me van a venir a preguntar a mí, John Hanner, mira que me pasó esto, esto, esto. Como yo ya lo he vivido, yo le digo tal cosa. Si no lo he vivido, le digo, no sé, pero espérate, le pregunto a Diego Fernando, pero de que la respuesta se encuentra, se encuentra. Eso es enseñar. Ellos ven que yo estoy en las capacitaciones, mis socios ven que yo estoy leyendo, mis socios ven que yo les envío videos, mis socios ven que yo les envío audios, mis socios ven que yo me reúno con ellos a hacer el plan de compensación, porque eso es lo que hay que replicar. De eso se trata de enseñar. Hacerlo tú, enseñar con el ejemplo. Conviértete en tu socio ideal y tus socios serán tus socios ideales. Aquí no vinimos a firmar por obligación. No vinimos a que entren por obligación. Venimos a que las personas crezcan, se transformen y enseñen a otros a hacerlo. Por eso no cualquiera está hecho para este negocio. Si tus socios te están viendo a ti que tú quieres firmar a cualquier persona como sea para que entre a tu negocio, mueva volumen sin pensar en qué tipo de persona es, eso mismo van a replicar ellos. Ellos son tu espejo. Por eso tienes que cuidar mucho tu imagen como líder y empezar a saber, bueno, ¿y yo qué tipo de información estoy recibiendo y qué información le voy a brindar? Entonces, para terminar el punto de enseñar, se los recuerdo nuevamente. ¿Qué tipo de socio quieres firmar o qué tipo de socio quieres tener? Conviértete en tu socio y trabaja sobre ti mismo como ninguna otra persona lo hace. Trabaja fuerte sobre ti, mejora constantemente. Y por último, el consejo que me dio mi hermano, que me parece que es un consejo súper genial, deja de ser el técnico y conviértete en el jugador. Juega el partido, haz vive más. Eso es lo que tengo que decirte para enseñar. ¿Listo, profesor? Yo creo que ahí ya quedo yo. Profesor, muchas gracias. Muchas gracias por esta parte de enseñar. Y yo creo que elegimos muy bien quién daba cada uno de los puntos, porque, muchachos, el liderazgo acá empieza jovencitos, ¿no? Es decir, el liderazgo empieza desde que entramos a hacer el negocio, porque si vamos a ir a hablar con otra persona, ustedes en este caso tienen la autoridad sobre esa otra persona. Cualquiera de los que estamos hoy acá reunidos saben mucho más de lo que es Vive Más que cualquier persona que está afuera y no conoce la empresa. Es decir, liderazgo empieza desde temprana edad en una industria como esta. Entonces, muchas gracias, Johanner, por compartirnos el último punto. Ya para ir concluyendo, en esta ocasión voy a cambiar mi discurso habitual. Yo les he dicho en otros espacios similares a estos que elijan los puntos que consideren importantes y desechen los otros. Hoy no les voy a decir eso, porque cada uno de los puntos es tan importante que no se puede dejar de lado. Y duplicar este patrón del éxito, duplicarlo en un 90%. Es decir, saltarse uno, duplicar el patrón del éxito en un 90% es fracasar en el negocio en un 100%. Es decir, si yo dejo de lado alguno de esos, es como cuando se rompe un eslabón de la cadena. Entonces, hoy no les digo quédense con el que más les gustó, sino que hoy les digo, los que aún de pronto falta reforzar, trabajémoslo más, porque cada uno de los pasos es tan importante como el primero, como el último, porque son una cadena, muchachos. Entonces, muchas gracias a ustedes por haber invertido este tiempo. Creo que Carolina está levantando la mano. Carolina, te escuchamos. Gracias, Diego. Gracias,